Hola, muy buenos días. Iniciamos el podcast número 5 en el que vamos a hablar sobre el módulo o los módulos de cuentas y contactos. Bien, si recordamos, en el último podcast realizamos una pequeña introducción o una introducción a lo que eran los posibles clientes dentro de la filosofía Zoho CRM. Y me gusta empezar por ese módulo siempre que realizo cualquier formación porque como ya habéis, entiendo que habréis escuchado y si no os recomiendo que vayáis al podcast número 4 y lo escuchéis, ¿de acuerdo? Porque los posibles clientes para mí son la primera fuente de entrada de información dentro de un sistema CRM. ¿De acuerdo? Si recordamos, los posibles clientes son todas esas personas o posibilidades de venta con las que yo contacto, yo o mi equipo comercial, para poder realizar un seguimiento, una clasificación y finalmente convertir en cuentas y contactos, que es de lo que hoy tratamos en este podcast, ¿de acuerdo? Bien, pues en primer lugar, ¿por qué en el podcast vamos a hablar de estos dos módulos? Porque son dos módulos que están muy relacionados, me refiero al de cuentas y contactos. No es que los otros, no, en realidad todos están muy relacionados, pero realmente cuando hablamos de esa conversión de un posible cliente, que era, pues eso, en el módulo de posibles clientes, recordamos rápidamente, teníamos los datos básicos que tenemos en cualquier tarjeta de visita o en cualquier tarjeta comercial que nos den, que tenemos una mezcla entre el perfil personal. En una tarjeta de visita suele venir el nombre, el apellido y la empresa a la que pertenece esa persona de contacto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esos son los datos en el posible cliente, están mezclados. Por un lado están datos personales y por el otro lado están datos de la empresa, como digo. Pues bien, hay un momento en el que después, como he dicho, de esa clasificación o de ese seguimiento, el posible cliente nos ofrecía la posibilidad de pues bueno, de ofrecerle nuestros servicios o nuestros productos de una manera mucho más, ¿cómo decirlo?, como mucho más interesada, ¿no? Es decir, hay una posibilidad de venta mucho más real, ¿de acuerdo? Entonces, ese momento, el tema de la conversión, posiblemente, si creéis que vale la pena, incidiremos más en un podcast específico para él, ¿vale? Y es un tema que espero, si os interesa, me pidáis y hablaremos sobre ello. Pero vamos, básicamente hay un momento en el que mejor que nadie vosotros lo sabéis, yo os puedo dar por mi experiencia cuál es el momento, pero es ese momento en el que después de realizar X llamadas de teléfono o intentar realizar alguna visita comercial, ese cliente nos abre sus puertas y nos dice, oye, sí, ahora sí, preséntame una propuesta seria. Ese momento es en el que para el CRM se realiza la conversión desde posible cliente a cuenta y contacto. Y bueno, y tras esta nueva breve introducción, que nos permite pasar de un módulo a otro, ¿de acuerdo?, es cuando decimos, vamos a intentar explicar y dejaros claros, porque este tema sí que es verdad que por la experiencia que he tenido con clientes o gente que te consulta, he visto que el módulo de cuentas es un poco, es muy sencillo, pero no sé por qué la gente, hay algunos que, pues bueno, que confunden los términos, ¿no? Y realmente hay veces que también es verdad que está justificada esta confusión. Es decir, la gente lo que no tiene muy claro es cuando una persona, porque al final hablamos con personas, cuando una persona pasa de ser ese posible cliente a ser una cuenta y un contacto. Porque cuando hablamos de cuenta y contacto, si partimos, y voy a hacer ya la definición clara, la cuenta sería el módulo en el que almacenamos los datos de la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, la empresa X pues tiene una serie de datos que son un teléfono, una página web normalmente, es decir, esa información básica, aunque sea muy básica, eso va al módulo de cuentas. Pero la persona con la que yo he tratado y he llevado lógicamente un contacto comercial, ese sería lo que pasaría a ser un contacto, ¿de acuerdo? Es decir, ese posible cliente, en el momento que se realiza la conversión, se generan dos registros o dos entradas de datos en dos módulos diferentes. Uno, los pertenecientes a la parte de la empresa en cuentas, y los datos personales se pasaría a crear un contacto, que ambos dos módulos estarían enlazados o asociados, como a mí me gusta decir. Por eso el motivo de que hoy estemos hablando de precisamente
de estos dos módulos muy de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, repetimos, es importante, perdonad que sea un poco pesado en esto, pero creo que vale la pena machacarlo. Y el posible cliente era una tarjeta donde teníamos los típicos datos de una tarjeta de visita comercial, en el que tenemos datos de la empresa y datos personales. Cuando se produce la conversión, el CRM o Zoho CRM concretamente segmenta esa información en dos registros. Uno va a parar a las cuentas, que serían aquellos datos de la empresa, y otro a contactos, que serían los datos personales de ese contacto. ¿De acuerdo? Y aquí, aunque no es el tema de hoy, te plantea la posibilidad de, en esa conversión, que ya os digo que podemos hablarlo en un tema aparte, de realizar una creación de una oportunidad. Pero eso ya lo veremos. Esta parte es opcional. Vamos a hablar de lo que es, digamos, obligatorio en el proceso de conversión. Vale, una vez, por tanto, si nos centramos de nuevo en el módulo de cuentas, entendemos eso, que vamos a recoger la información básica o ampliada, lógicamente, esto es un tema de trabajo vuestro, cuanta más información, yo siempre digo que el CRM es una herramienta muy potente, pero para ello necesita tener mucha información, cuanta más mejor, lógicamente. Entonces, en ese momento de esa conversión se va a tener una información mínima, pero vale la pena que se realice un trabajo de ir a la página web de esta empresa, rellenar la dirección, teléfonos, otros datos de contacto, etc. Todo lo que se pueda sacar de esa empresa es interesante que se quede en esa ficha de la cuenta, ¿de acuerdo? Y luego, por seguir con este módulo, ya después seguiremos profundizando en el contacto. ¿Qué más datos? Normalmente el módulo de cuentas, y es lo que yo decía, que hay empresas o hay clientes que no lo terminan de utilizar bien o simplemente no lo utilizan, ¿vale? Básicamente las empresas que ven más claro el uso son las que se dedican al B2B, ¿vale? Es decir, empresas que venden a empresas. ¿Por qué? Porque sus contactos finales son empresas, venden a empresas. Por lo tanto, es importante que tengan este dato de la empresa pues organizado. Mientras que aquellas empresas o clientes que trabajan más de manera directa con el cliente final, es decir, el B2C, pues estos del módulo de empresas parece como que el módulo de cuentas, perdón, parece como que se les queda un poco decir, bueno, ¿yo esto para qué lo quiero? ¿Vale? Bien, eso ya sería un tema a valorar en el caso concreto de cada empresa y ver de qué manera se le puede sacar jugo a este módulo, porque yo siempre, vamos, soy de la opinión de que creo que estudiando el caso seguro que le podéis sacar partido. Lo que pasa es que ya son casos muy concretos y habría que estudiar de manera particular. Si tenéis vosotros alguna duda sobre este tema, ya sabéis, poneros en contacto conmigo a través de la página web píldoras con z crm.com, píldoras con z crm.com y bueno, y nada, simplemente me lo decís y yo intentaré ayudaros, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esa parte está clara, es decir, sirve para eso, para almacenar esta información. También hay otro detalle, no sé si para aquellos que si habéis usado ya Zoho CRM, habréis visto un campo que se denomina cuenta principal, y para los que no lo hayáis visto, os explico. Este campo, ¿vale? Lo que te permite Zoho CRM es que una cuenta pueda a su vez estar relacionada con otra cuenta. ¿Vale? Esto parece un poco extraño, pero al final es muy sencillo la idea. La idea es poder tener una cuenta relacionada con otra cuenta. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, pues aquí un poco, yo siempre me gusta decir que la imaginación al poder, ¿de acuerdo? En un primer momento, y un ejemplo muy claro podría servirnos el tener un grupo de empresas. Por ejemplo, un grupo de supermercados, son clientes nuestros y tenemos la marca comercial como grupo, ¿vale? Y luego cada centro, es decir, cada supermercado, que puede ser incluso una razón social diferente, porque puede ser una franquicia, etcétera, puede estar a nombre pues eso, tener una razón social diferente y por tanto ser una cuenta diferente. Pero de alguna manera sí que nos interesa tener todos esos supermercados relacionados con la marca principal, con la franquicia principal, porque nos interesa saber en un futuro informes para tener pues eso, datos sobre ese grupo, no sobre la empresa, porque voy a poner un ejemplo muy clásico, McDonald's. McDonald's sabemos que es una marca, pero cada McDonald's suele ser de una empresa diferente, ¿vale? Se puede repetir que una misma empresa tenga varios McDonald's, también es cierto, pero bueno, al final se trabajan todos bajo una misma
una misma firma. Pues imaginaos que tenemos 2 o 3 McDonald's los que llevamos cualquier tipo de servicio o producto, son clientes nuestros, pues podemos tener un grupo que sea Grupo McDonald's y dentro cada uno de esos centros de esos restaurantes que están, uno en Denia, otro puede estar en Alicante, otro puede estar, ¿vale? O incluso son del mismo empresario, pero están en sitios diferentes. Es uno de los ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo un poquito más reversado que me ha tocado gestionar, por ejemplo, con una empresa que se dedicaba a prestar servicios a administradores de fincas. Pues, por ejemplo, ¿para qué han utilizado el módulo de cuentas? Pues en ese módulo de cuentas tienen, por un lado, empresas que son administradores de fincas, ¿vale? Y otras son comunidades de vecinos. Esas comunidades de vecinos se trabajan como un ente cuenta, como una cuenta, como si fuera una empresa, en la cual hay contactos que son cada uno de esos vecinos. Y esas cuentas, que es la comunidad, cuelga o están asociadas a su vez a un administrador de fincas, de tal manera que un administrador de fincas puede tener muchas comunidades, como es lógico, asociadas a él, ¿vale? De esa manera, tú como cliente que gestionas tu CRM tienes una estructura piramidal donde puedes ver pues todas las relaciones que hay desde una administración de fincas a sus comunidades y a su vez a sus propietarios, ¿no? Los vecinos propietarios, ¿vale? Esto, bueno, son ideas, ¿no? Que al final la verdad es que el producto, con un poquito de imaginación, se le pueden sacar mucho más partido de lo que en un principio pensamos y nos encorsetamos ahí pensando las cuentas de empresas. No, sí, no y sí. Quiero decir que si apretamos un poquito le podemos encontrar unas funcionalidades más importantes. Bien, un detalle que no se me pase, las cuentas. Siempre me dice la gente, ay, es que no puedo poner el email de la cuenta. A ver, por defecto no lleva un campo email, ¿de acuerdo? Parece una tontería, pero me gusta decirlo aquí porque es un tema recurrente que me preguntan siempre. Los emails los gestionan personas, es decir, está en el contacto. ¿Por qué? Porque yo no escribo a una empresa, escribo a un contacto, a una persona de esa empresa, ¿de acuerdo? Por eso, de manera por defecto, llamémoslo así, la cuenta no lleva nunca un campo email, ¿de acuerdo? El campo email lo llevan los contactos. Yo hablo con Juan, María o Luis de la empresa X, pero no hablo con la empresa X, ¿me explico? Por ese motivo no llevan emails y no verás que puedes enviar un email a la empresa X, sino tendrás que enviar un email a Juan de la empresa X, ¿de acuerdo? Bien, lógicamente ya el tema de clasificar y segmentar, como cualquiera de los módulos, que lo mismo que hablamos en posibles clientes, aquí también podemos o aprovechar los campos que vienen por defecto o incluso crear nuevos campos en función de la versión que tengamos para, pues eso, clasificar y segmentar la información en función de nuestros intereses, ¿vale? Otra de los temas es que estas cuentas van a estar o pueden estar asociadas a oportunidades, aunque todavía no hemos hablado, hablaremos, si no pasa nada, en el próximo podcast de las oportunidades, ¿de acuerdo? Pero las oportunidades, acordaros, por lo que hemos dicho ya en algún otro podcast, que son esas oportunidades de vender un producto o un servicio, ¿a quién? A esta cuenta, a esta empresa, ¿vale? Entonces, hay un matiz que hablando me he pasado, pero si recordáis al principio he dicho que había un poco de controversia en que la gente confundía la cuenta con cliente, y no es eso. Al principio, cuando empezó a hablar que clientes se liaban un poco en qué momento era cuenta, posible cliente y demás, pues ahí me he ido al final un poco derivando el tema y lo retomo. A ver, una cuenta, al final, no siempre tiene por qué ser un cliente. Me explico. Cuando yo he convertido un posible cliente a cuenta, todavía no le he vendido, he generado una oportunidad, tengo una posible venta encima de la mesa, pero el cliente todavía no me ha dicho sí. Estamos trabajando en que me diga sí, pero no lo tengo esa respuesta. Por lo tanto, hay un periodo en que una cuenta puede no ser cliente, ¿me explico? Y esa es un poco la parte que acabo de hablar hace un minuto sobre el tema de la segmentación y la clasificación. Yo debería de crearme una clasificación que me permitiese gestionar cuentas clientes y no clientes, ¿vale? Porque no siempre una cuenta tiene que ser cliente, ¿eh? Yo creo que lo he dejado más o menos claro, ¿vale? Es decir,
hay muchas empresas, muchos clientes que han venido y me han dicho, oye Alberto, es que si esto es una oportunidad, pero yo no le he vendido, ¿cómo? Claro, es verdad, porque una cuenta no es un cliente, ¿de acuerdo? Es que es un concepto que a lo mejor por la traducción sí que puede parecer que una cuenta es una cuenta cliente. No, una cuenta es, podríamos hacer una clasificación que nos puede valer para el 100% de vuestros negocios, ¿vale? Que es cuenta no cliente y cuenta cliente. No cliente sería en el momento inicial en que acabamos de convertirla, y cuando ya hemos cerrado la oportunidad y nos ha dicho que sí, o hemos ganado la oportunidad más que cerrarla, hemos cerrado de manera ganadora la oportunidad, entonces convertimos esa cuenta no cliente a cliente, ¿vale? Esto es importante, yo creo es que si entendéis esto vais a ganar muchísimo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas cuentas están asociadas o pueden estar asociadas a, como digo, a una oportunidad. Bueno, a una o a varias oportunidades, ¿de acuerdo? Porque eso ya lo hablaremos en el próximo capítulo, en el próximo podcast, que lógicamente una cuenta tú le puedes ofrecer una o varias oportunidades. Lo suyo es venderle más de una cosa, ¿vale? Bien. Pues dicho esto, yo creo que del módulo de cuentas hay poco más que decir. Y como tampoco me quiero enrollar mucho más en este tema, ya te digo que os digo que la idea de hoy es hacer una introducción a qué son cada uno de los módulos y para qué sirven, y que os ubiquéis. Pues yo creo que pasamos ya al módulo de contactos, ¿eh? Resumimos: cuentas, datos de la empresa. Contactos, pues son las personas que están relacionadas con esa empresa o con esa cuenta, ¿vale? Una empresa, hay gente que trabaja, hay gente empleada, hay gente que son los gerentes, hay gente que son lo que sea, tienen un rol dentro de esa empresa. Inclusive yo os recomendaría que, porque a veces pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener un cliente al cual, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo puedo trabajar con la empresa X para realizar la consultoría de una implantación de un CRM. Pero para trabajar con ellos también tengo que trabajar con sus programadores o con su programador web, por ejemplo, porque tenemos que integrar el CRM con su web, ¿de acuerdo? Pues bien, aunque ese contacto pertenezca a otra empresa, para mí, desde mi punto de vista, me refiero al contacto programador, que puede ser una empresa externa también de esta empresa X, que trabaja en el mismo proyecto, como para mí pertenece a la empresa X o está relacionado con la empresa X, yo a ese contacto que tengo que hablar con él de manera puntual para ciertos temas de gestión de la web, pues yo lo asocio a su empresa. ¿Me explico? Más adelante, si por lo que sea ese contacto deriva en otros negocios, en otras cosas, y mañana tengo que crear su propia cuenta, pues a lo mejor lo haré. Pero de entrada lo que quiero que os quede claro es ese potencial, ¿de acuerdo? Ese potencial de poder asociar, no penséis que solamente vamos a tener que asociar los contactos de esa empresa, las personas que trabajan en esa empresa, tener la mente más abierta, es decir, cualquier cosa que os ayude a centralizar la información y a tenerla clara. Si hay un abogado que, por ejemplo, no está en plantilla en esa empresa, pero trabaja con esa empresa y tú tienes que revisar ciertos contratos, pues yo lo asocio a esa empresa, ¿vale? A esa empresa o a esa cuenta. ¿Por qué? Pues porque yo cuando tenga que centrarme y ubicarme, justo centrarme en esa empresa, cliente mía, pues tengo que saber con quién tengo que hablar para cada cosa. Si es un tema legal, pues tendré que hablar con el abogado. Lo miro en esa cuenta y ahí está, ¿de acuerdo? O sea que esto no... tenéis que darle un poquito de de flexibilidad al entorno, ¿vale? Bueno, pues por no ser, yo creo que con esto espero haberlo dejado relativamente o meridianamente claro. Vale, ¿qué más cosas? Bueno, un contacto, aunque lo vamos a centrar en que está relacionado con una empresa, o con una cuenta, perdón, va a estar relacionado con una cuenta, sí que es cierto que CRM, y ya lo iremos viendo más adelante, porque esta parte seguramente hablaremos bastante más al final. Un contacto también puede estar relacionado con el módulo de proveedores. Hablamos de que un cliente, o sea, un contacto es una cuenta cliente o no cliente, es decir, alguien al que le tenemos que vender, pero también podemos tener proveedores, ¿de acuerdo?, a los que le compramos. Pues esos proveedores también pueden tener a su vez contactos. Es decir, que el módulo de contactos, aunque casi siempre siempre que pensamos en contactos, pensamos contactos de una cuenta,
también pensar que ese contacto puede estar relacionado con un proveedor, ¿vale? ¿Cómo entran los contactos? Pues bien, como hemos dicho, a través de la conversión, lo que hemos dicho hace un momento. Igual que cuando convertimos un posible cliente se generaba una cuenta, hemos dicho que se generaba un contacto. También es verdad que se pueden incorporar igual que los posibles clientes, desde una base de datos externa, una hoja de Excel, es decir, la forma de importar masiva clásica de cualquier sistema de gestión de datos, ¿de acuerdo? Y lo mismo que hemos dicho antes, se pueden segmentar, clasificar, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Para qué? Pues para lo que yo entienda que pueda ser interesante para mi negocio y para mi gestión de marketing, o de fidelización de clientes, ¿vale? Bueno, pues, y aquí sí, ¿no? Aquí sí que estaba ese campo email, ¿vale? Y ese campo email es el que yo me permite realizar pues, labores de mail marketing o comunicación directa con él. Y además, en esta ficha, igual que ya comentamos en posibles clientes, que aparecía los correos electrónicos que manteníamos con los posibles clientes estaban todos organizados en la ficha del cliente, del posible cliente. En el contacto pasa exactamente igual. Yo voy a estar viendo, y a mí es una de las, a mí y a la mayoría de vosotros, cuando veis esta parte, es la que más os gusta muchísimo, porque me lo suelen decir los clientes, es que yo estoy viendo su ficha y además de ver los datos comerciales, de dirección, etcétera, etcétera, todo lo que yo haya toda esa información que yo haya introducido, actividades que tengo hechas, tareas que he cerrado, etcétera, etcétera, tener la visión de los correos que yo he mantenido con esa persona ahí organizaditos es de un valor incalculable, porque me evita el trabajo de tener que irme a mi cliente de correo electrónico, buscar el correo, etcétera, etcétera. De hecho, me permite incluso contestar, leer, responder, etcétera, etcétera. Esto sí que es cierto que está en la versión profesional en adelante, aunque ya lo hablamos en la versión de precios, me gusta recordarlo para que lo tengáis claro. En la versión estándar esta funcionalidad no existe, de momento, ¿vale? Y en la profesional se puede hacer por IMAP y por POP, ¿vale? Este tema a lo mejor ya profundizaremos más. La ventaja, si no estáis muy puestos en este argot de protocolos de correo, os digo simplemente que el IMAP es una funcionalidad mucho más interesante que el POP, ¿de acuerdo? O sea que si tenéis si tenéis la versión profesional y no estáis utilizando esto del correo, estáis tardando, tenéis que activarla. Yo creo que en el canal de YouTube de Píldoras para Zoho CRM, si no recuerdo mal, creo que hay un vídeo donde se explica, y si no está, lo colgaré en breve, ¿de acuerdo? Recordar que en mi canal de Píldoras para Zoho CRM en YouTube, la intención, aunque es verdad que ahora hay muy poquito, porque acabo de empezar y bueno, pues voy poco a poco, pero la idea es ir colgando pequeños tutoriales donde explico estas funcionalidades, ¿vale? Por eso os decía que si tenéis la mínima duda sobre esto, hablar con vuestro proveedor de correo electrónico y preguntarle si tenéis configuración IMAP, ¿vale? Y si la tiene, que os la dé, porque con la configuración en Zoho CRM y con IMAP os va a funcionar espectacularmente bien. Mientras que con POP tiene otras, funciona funciona bien, pero bueno, ya os explicaré las diferencias, ¿vale? En realidad es como que hace una copia del correo, ¿no? No es que está accediendo a vuestro correo como pasa en el IMAP, sino que se hace una copia. Y vienen problemas por temas de espacio, que se os puede llenar el buzón, da un poquito más de lata, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto hemos terminado. Hemos hecho una recapitulación de cómo los posibles clientes pasaban a ser cuentas y contactos. Hemos hablado de qué son que eran las cuentas y qué son los contactos. Y bueno, y ya está. Yo creo que por hoy hemos hablado más que suficiente, y de todas maneras lo he dicho, si tenéis alguna duda, por favor, hacérmela saber. Animaros por un lado, a compartir este podcast con vuestros amigos o vuestros colegas de trabajo, porque espero que igual que os pueda ayudar a vosotros, a ellos también les pueda ayudar, y de esa manera también me ayudáis a dar más, a expandir más este podcast, con el que estoy trabajando con mucha ilusión, y para vosotros, ya lo sabéis. Y bueno, y si me valoráis con 5 estrellas en iTunes,
¿vale? Pues sería, vamos, de muchísimo agradecer, así como cualquier recomendación que queráis realizar en iTunes. Bien, pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo podcast en el que hablaremos sobre la gestión de oportunidades.